que estaba por ahí, me mandó el link al WhatsApp y pude conectarme nuevamente. Pido disculpas, no sé qué pasó. Estaba hablando alguien y de pronto la dejé colgada. Sí, cuando me dijiste que querías ser amiga, te fuiste. ¿Te das cuenta que hay que interpretar todo? Hay que interpretar todo. Bueno, pido disculpas, no sé qué pasó, algo puede fallar. Bueno, y en esto falló. Nosotros entonces vamos a comenzar a trabajar en este seminario doctoral cuyo contenido básico es la evaluación. Resulta aún para Geraldine un tema bastante complicado tener que hablarle de evaluación a personas que, como yo, trabajan permanentemente en el campo educativo. Con lo cual, hablar de educación, de evaluación, sería como, de algún modo, no reconocer todo aquello que está instalado en las prácticas cotidianas de ustedes. Pero me parece que acá, en este seminario doctoral, lo que vamos a hacer es no caracterizar la evaluación como si esto fuese un curso común, sino lo que me propongo es debatir y poner en discusión el tema de la evaluación. Tengo 3 o 4 ejes con respecto a la evaluación que son problemáticas centrales en mi tarea desde hace muchos años. Yo tengo formación, mi nombre es Mabel Vergés, ustedes me conocen. Yo tengo formación en didáctica, soy didacta. Y mi tesis doctoral tiene que ver con la didáctica y con el currículum. Por eso, permanentemente, estoy en contacto con el tema de la evaluación desde perspectivas que a mí me gustaría discutir. Entre paréntesis, un seminario de posgrado y en particular un seminario doctoral tiene que ver con la posibilidad de analizar de modo crítico nuestras prácticas. Poner en cuestión lo que venimos haciendo. Entonces, sería interesante que tengamos en cuenta que en todas las reuniones que tengamos, el objetivo va a ser discutir algunas cosas. Yo no le voy a poder enseñar a Carlos ni a Julio qué es la evaluación, por lo que recién explicaba, porque nosotros, los que somos docentes permanentemente, estamos evaluando, hacemos algo en pos de la evaluación. Lo que me interesa saber ahora es discutir 3 o 4 cuestiones fundamentales. En principio, si lo que nosotros hacemos tiene una vinculación clara con los documentos curriculares, con los diseños curriculares, con todo aquello que es la normativa de los sistemas en los cuales nosotros trabajamos. Si yo digo, la evaluación es cualitativa en el área de las ciencias sociales en Argentina, esto tiene que ver con la política que se hace en mi país. Pero lo que debemos ver es cómo funciona eso en Colombia, cómo funciona en Chile, cómo funciona en Argentina, de modo que podamos discutir algunas perspectivas. Nosotros lo que tenemos que tener es que vamos a evaluar en un momento particular en la que la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento tiene un valor posiblemente distinto al que tenía en la modernidad, donde los sistemas de evaluación tenían claramente como prioridad, según
los enfoques que había en la modernidad de controlar, de medir, de valorar ciertas cuestiones de los aprendizajes. Entonces, lo que planteo es que muchos de ustedes, como yo, hemos aprendido, nos hemos formado en la modernidad, hemos trabajado en la modernidad. La posmodernidad tiene algunas cuestiones que tenemos que considerar, ¿no? La sociedad del conocimiento, el avance científico y tecnológico, que no es tan reciente, sino que desde los años 70 venimos avanzando en esta cuestión vinculada a los avances de la ciencia y de la tecnología, tenemos que considerar distintos temas de los que quiero hablar en este seminario, porque yo estoy dictando un seminario a gente que está queriendo acceder a un doctorado, tener una tesis doctoral. Entonces vamos a discutir temas vigentes en este momento. Entonces, de golpe vamos a trabajar los conceptos de evaluación unidos a esto que está pasando en este momento, que es el auge del GPT o de la inteligencia artificial. ¿Sí? Quisiera que pongamos esto en primer término. En segundo término, algo que pasa, entonces, primer término unido al conocimiento. Una segunda cuestión que es sumamente relevante es que una vez que uno está en una institución y que tiene una determinada trayectoria, tiene una percepción acerca de la evaluación que no siempre está diferenciada de los conceptos, de los lineamientos del curso, con todo aquello que forma parte de nuestras creencias. Y ahí es una cuestión interesante. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un conjunto de valores, ¿no?, sobre los que uno cree y que no cuestiona porque siempre han sido de este modo. Si yo trabajo en una institución educativa en la que he formado, como recién me decían, yo he estudiado en una institución y trabajo en esa misma institución. En esa institución hay un conjunto de creencias que son transmitidas y que los docentes asumimos como parte de verdades educativas. ¿Sí? ¿Me siguen en esto hasta ahora? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, hay dos cuestiones que ya quiero discutir, ¿no?, que me gustaría que ustedes las resuman porque me interesa que las debatamos. El tema de la sociedad del conocimiento, la coexistencia de las tradiciones y de lo actual, y este tema de las creencias. Y un tercer tema es que hablar de evaluación no significa hablar de algo separado de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros catalogamos a la evaluación, siempre decimos que hay distintos tipos de evaluación. Más allá de estas clasificaciones, que después vamos a ver, lo que a mí me interesa es que podamos ubicar los procesos de evaluación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A mí me gustaría que ustedes, por supuesto que muchos ya lo deben tener mucho más claro que yo, pero que escriban esta idea, procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque desde el sentido común, muchas veces en los sistemas educativos, se habla de enseñanza y se habla de aprendizaje. Y se ubica a la evaluación siempre al final de un determinado proceso, ¿no? Siempre como algo que pasa cuando nosotros terminamos de enseñar algo. Yo di este tema, lo enseñé y al final lo evalúo. Me parece que hay una categoría que nosotros tenemos que incorporar en nuestro mismo vocabulario con respecto a cualquier disciplina, que tenemos que hablar de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hay una regla clara de la didáctica que dice que yo
estoy enseñando en la medida que el otro puede estar aprendiendo. El aprendizaje no tiene que ser un proceso que se dé al final de un camino, sino que se esté dando en el camino. Y que uno pueda ir estimulando en nuestros estudiantes ese reconocimiento de aquello que se aprende. Entonces, poder pensar la evaluación separada de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje es algo que me gustaría debatir en cuanto término, ¿no? Y me parece que es una idea, por lo menos en Argentina, que está muy asimilada, ¿no? La evaluación al final, ¿no? Esta cuestión que nosotros decimos, bueno, pero es la evaluación de proceso y no de producto. La de producto sería el final. Pero en realidad, cuando uno está enseñando, tiene que estar viendo los aprendizajes del otro. Y en un último lugar, un tema de discusión es que nosotros tenemos que poner en discusión y ponernos de acuerdo acerca de qué es en realidad aprender. ¿Qué significa aprender? La verdad es que si yo me pongo a pensar qué significaba aprender cuando yo en la modernidad iba a la escuela secundaria, por los recuerdos que tengo, aprendizaje era poder repetir lo que los profesores nos explicaban en un momento del día al terminar una unidad y poder repetir bastante fielmente lo que esos profesores decían, ¿no? Como una cuestión de donar todo aquello que él había ofrecido en algún momento. Me parece que las concepciones con respecto a los aprendizajes tienen que ser mucho más integrales y tienen que ser, a partir de los saberes previos de nuestros alumnos, poder promover conflictos cognitivos que les permitan obtener nuevas ideas, nuevos conceptos que puedan ser aplicados en la clase, pero que esos conceptos que se aprendan sirvan en realidad para ser aplicados en el mundo de la sociedad, ¿no? En el mundo social. Nosotros enseñamos algunos conceptos, algunas ideas a nuestros alumnos con la finalidad de que puedan utilizarlas en el medio social en el que esos jóvenes se desempeñan. Entonces ahí el aprendizaje tiene que ver con poder comprender alguna categoría que pueda ser asociada con otras ideas ya establecidas, poder trasladar a otros campos de dominio, poder recordarla para ser utilizada en algún momento, poder transferirla a otros conceptos. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en qué es este concepto de aprender. Entonces, la idea de una evaluación de tipo formativa como es la que queremos pensar, que nos gustaría establecer con nuestros estudiantes, es distinta de una evaluación más de tipo de evaluación de producto. Ahora, esto parece del orden del obvio, porque ¿quién de nosotros cuando estamos enseñando no nos proponemos que nuestros alumnos se formen con nuestras ideas, ¿no? Creo que en cualquier disciplina, en cualquier área del conocimiento, nosotros nos proponemos formar a los otros, formar pensando en lo único importante que hay es que los saberes relevantes que nosotros les estamos enseñando puedan ser aplicados en el mundo de la realidad, que es el que está en el medio de lo social, el medio social. ¿Sí? Y ahí el tema se nos corre para poder pensar que hay una asociación muy fuerte entre el concepto de evaluación y el currículum. Nosotros
evaluamos aquellos contenidos que el currículum, que los diseños curriculares, que las normativas o las orientaciones, en un punto nos prescriben, ¿no? Nos dicen qué es lo relevante. ¿Y qué es lo relevante? Esa palabra relevante, ¿cómo la utilizamos en nuestras prácticas de la enseñanza? ¿Qué es lo relevante? Aquello que deben aprender las jóvenes generaciones para poder actuar, ¿no?, libremente, para actuar activamente en el medio de lo social, ¿no? Siempre la escuela tiene que ver con ese propósito. Enseña a las jóvenes generaciones ciertos contenidos para poder actuar en el medio social, ¿no? Y los contenidos en ese sentido sería como un pretexto para poder trabajar esos contenidos. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión, un paquete de cuestiones interesantes para que discutamos cuando yo pare un poquitito de hablar y pueda hablar. Y otro punto más a considerar será este punto vinculado a asociar qué es evaluación con qué es certificación. Y me parece que allí tenemos una tensión importantísima. Evaluar es emitir un juicio de valor sobre algún aspecto, sobre alguna conducta, sobre un área del conocimiento. Siempre es un juicio de valor. Ahora, cuando estamos hablando de certificar, allí hay otro proceso que voy a poner un paréntesis, ¿no?, como para poder explicar. El proceso de evaluación y el proceso de certificación se dan siempre en un ámbito educativo, en el nivel inicial, primario, secundario, en el ámbito universitario. El tema de la certificación aparece como una demanda de la sociedad, una demanda establecida a las instituciones educativas para dar cuenta de los aprendizajes de un alumno, ¿no? La certificación le sirve a la sociedad para promover, para poder ubicar a una persona en el sistema laboral social. Yo tengo que tener un título de licenciada en Ciencias de la Educación para poder entrar a determinado trabajo, para poder ejercer alguna tarea en una institución educativa. Esa certificación es la que da la institución formadora. En el caso de Sandra, que dice, yo soy formadora de docente del nivel inicial. Bueno, Sandra lo que hace es formar a un grupo de estudiantes y aquellos que logran los objetivos tienen un certificado que permitirá ir a trabajar a determinado lugar. Esto también es del orden de lo obvio lo que estoy diciendo, pero me gustaría que podamos discutir esta diferencia. Una cosa es evaluar cómo un producto que se da adentro del aula, ¿no?, para poder ir comprobando aquellos logros de los estudiantes, esos aprendizajes de los estudiantes, en un proceso enmarcado en procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Eso que se da en una institución durante algún periodo. Y otra cosa distinta son las certificaciones. Por supuesto que forman parte todas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero me parece que nosotros tenemos que tener ciertas discusiones acerca de todas esas problemáticas. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, gracias por contestar, María Isabel. Lo que me interesa es que estos temas los podamos discutir.
cuando yo digo podamos discutir es que me parece que en un ámbito universitario no hay otra forma de construir conocimiento con gente adulta, como son todos ustedes, sino es a través de un intercambio, de una discusión, ¿no? de la posibilidad de exponer ciertos criterios y pensarlos. ¿Por qué digo esto, que en un posgrado es elemental? Porque ustedes están cerca de elaborar seguramente una tesis a la brevedad, y estas formas de construir conocimiento llevan a lo más anhelado que es en un sistema educativo, que es la formación de un espíritu crítico y reflexivo. Y ahí me gustaría que no pensemos en cuestiones únicamente declamativas, ¿no? Sino que pudiésemos también hablar de qué significa posiciones críticas, posiciones reflexivas con respecto a lo que es la evaluación, ¿no? Nosotros siempre ponemos en nuestras planificaciones que lo importante es la formación del espíritu crítico y reflexivo. Lo que también tendríamos que poner en evidencia es cuánto de eso hacemos nosotros, ¿no? Para poder llevar adelante esto, ¿no? Entonces, hay, de nuevo, poder poner en discusión estos temas, poder ver qué es lo que pasa con estos temas y armar el encuadre de nuestros futuros encuentros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno. Nosotros vamos a encontrar 5 sábados seguidos en este horario. En este horario, y ustedes saben que tienen todas las herramientas, todos los materiales en la plataforma. Entonces, vamos a armar un sistema de trabajo grupal que nos permita cumplir. Yo armé un dispositivo que nos permita cumplir con esta cuestión de poder discutir o de intercambiar temas, ¿no?, que nos preocupan a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La idea entonces es discutir algunos materiales. Por supuesto que yo la bibliografía que estoy poniendo es bibliografía que yo manejo, que yo conozco. No es la única bibliografía que podemos debatir. Y en principio, ¿no?, vamos a trabajar también con los documentos curriculares que ustedes tengan, ¿no?, que ustedes estén manejando para poder pensar en un plano de realidad de la concreción de nuestros objetivos, ¿sí? Bueno, a ver si se entendió, si podemos plantear alguno de estos temas. Por ejemplo, ¿qué opinan de algunos de estos temas, de estos puntos de los que yo estuve hablando recién? A ver. Escucho. Muy buenos días a todos y todas. Profesora, muy buenos días. Me disculpo de antemano por la cámara, es que por mi señal, si llego a aprender, se me cae la señal, entonces, gracias. Todos los temas, pues cada cual tiene sus gustos, ¿no? La evaluación es uno de los gustos míos y todos los temas son bastante relevantes, sobre todo cómo hablar que la evaluación está ligada directamente a la enseñanza y al aprendizaje y ver cómo es esa diferenciación entre el proceso y el producto. Me llama mucho la atención cuando se habla de la evaluación como certificación, que es una de las partes donde se daña la magia del aprendizaje, porque se está pensando siempre en qué voy a ser evaluado y de qué manera ser evaluado, y el mecanismo de evaluación es el que puede generar un rompimiento en eso
que llamamos aprendizaje, que me parece muy importante en definirlo a qué se refiere aprender. ¿Qué consideramos eso con aprender? En mi caso es comprender nuestra realidad en práctica, ¿no? Entonces es uno de los temas que me parecen de mayor relevancia y ver cómo en nuestra misma práctica podemos romper esta brecha con la certificación, porque a la larga todos estamos certificando en todo momento. Al final de este curso va a haber una certificación y todos pudimos haber aprendido, pero a partir del mecanismo somos evaluados y catalogados en una escala que solamente se da por el medio privilegiado de la escritura en este caso. Es decir, usted como nuestra profesora puede darse cuenta que todos hemos comprendido muy bien todo y participamos, pero a la hora del producto, que es el escrito, ese es el que realmente puede ser la parte de la certificación. Entonces a mí me interesa mucho ese. Como segundo, pues el de las creencias, porque nuevamente, como aprendimos y como pensamos que es el mundo educativo, así seguimos. Entonces sí, vuelvo a poner el tema con usted, doctora. Si usted considera que va a hacer es una evaluación oral en unos horarios determinados para cada uno, tal vez la misma comunidad educativa puede decir, esta profesora en qué está pensando, si acá debe estar es por escrito, y el producto se debe entregar por escrito y la certificación por escrito. Y por último, pues yo creo que al abarcar esos temas, tocaremos la sociedad del conocimiento, y pongo en relevancia lo del escrito. ¿Por qué? Porque ahora con la inteligencia artificial que ya hemos tocado en este seminario, en estos cursos varias veces, uno se pone a decir, bueno, ¿será que ahora será el mejor medio de evaluación el escrito? Sabiendo que es tan fácil. Si antes lo mandaban a hacer, ahora simplemente se hace. Entonces, ¿será la mejor manera de evaluar ahora cualquier comprensión en cualquier lugar? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos porque está muy claro todo lo que estás pensando. Uno de los temas, quiero alertar que el tema del aprendizaje está muy claramente desarrollado en uno de los autores que es Pozo con Z, y Manuel, para vos ese tema. Por eso yo decía, son muchos temas que tenemos que debatir, muchos temas. Muchas gracias por todo lo que planteaste, muchas cosas vamos a ir viéndolas de a poquito. Me parece que estamos de acuerdo con casi todo. A ver, Sandra, te escuchamos. Buenos días. Quería hacer como un poco una distinción, por lo menos lo que ocurre en Chile, yo soy chilena, entre lo que es la educación infantil, que bueno, nosotros la llamamos en Chile educación parvularia, y el resto del sistema escolar, porque justamente ahí se genera un quiebre en lo que es la evaluación. En educación parvularia, ¿cierto?, infantil, no se califica con notas. Sí. Entendemos la evaluación desde el punto de vista del currículum, como desde los marcos curriculares, una evaluación para el aprendizaje. Hacemos la distinción entre la evaluación del aprendizaje, que está centrada en, de alguna manera, verificar cuánto aprenden los niños y las niñas, en una evaluación que está centrada en el aprendizaje, o sea, para aprender. O sea, evaluamos para generar mejores oportunidades para que los niños y las niñas sigan aprendiendo. Entonces, me hacía mucho sentido esta diferenciación que ustedes señalaban. No se evalúa como al final de un proceso. Es más, los niños y las niñas cuando se les evalúa ni siquiera se dan cuenta que se les está evaluando, porque se utilizan estrategias diversas de documentación pedagógica, registros de observación, registros fotográficos, preguntas donde uno va registrando las respuestas que van dando los niños y las niñas mientras están aprendiendo, no al final. Entonces, no hay momento de prueba, sino que a partir del análisis de esa documentación pedagógica se definen luego los objetivos que se van a seguir trabajando, las mejores estrategias, y también junto con la evaluación para el aprendizaje tenemos como muy incorporado la evaluación de los elementos del currículum, mi práctica pedagógica, los recursos que utilizo. O sea, no solamente cuando se evalúa está centrado solo
en lo que están aprendiendo niños y niñas. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan al sistema escolar de básica, ya en primer año básico, están sometidos a una evaluación distinta, que tienen que rendir una prueba, una nota, entonces se genera un quiebre en el sistema educativo. Bueno, no solamente la forma de evaluar, sino que también en las formas en que aprenden. Excelente, Sandra, porque pusiste el dedo en una llaguita. ¿Por qué en el nivel inicial, en Argentina pasa exactamente lo mismo? A los docentes de ese nivel les resulta claro esos procesos de enseñanza y de aprendizaje para poder evaluar, pero en nivel primario, secundario y universitario se pone más complejo. Quiero hacer un paréntesis. La intervención de Manuel y la intervención de Sandra es lo que está ocurriendo en este grupo. Nosotros estamos haciendo preguntas que están permitiendo construir conocimiento. Lo que me interesa a mí es que podamos ir pensando juntos en esta idea de construcción de conocimientos. Nada de lo que dijo Manuel, de lo que diga Sandra, lo que digo yo, tiene que ser tomado como algo taxativo, sino que esos elementos nos tienen que permitir pensar nuestras prácticas. La didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. La didáctica lo que hace es mostrar cómo uno enseña y cómo la enseñanza solamente tiene que ver, desde mi perspectiva, como yo la concibo, con la posibilidad de que el otro aprenda, de lograr los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de nuestras prácticas de la enseñanza. Porque todos los profesores que enseñan biología se pueden haber recibido en un mismo lugar, pero a la hora de desarrollar sus prácticas, las prácticas son distintas por un conjunto de factores que se desarrollan ahí, como a partir de cómo se interpreta el currículum. Porque ahí hay algo importante. Hay diseños curriculares que hablan de la enseñanza por competencia, que tiene un enfoque particular. Otros que no tienen el tema de las competencias. Hay un marco teórico y una fundamentación particular. Segundo tema, que los destinatarios, aunque el año sea el mismo, sea segundo año de biología, los destinatarios siempre son otros. Y la interacción con esos destinatarios será distinta. El proceso de enseñanza y de aprendizaje será distinto. La dinámica que se posibilita será distinto. Yo en esta clase dije, necesito discutir con ustedes, y desde que empezó este momento, hay 3 o 4 personas que ya quieren hablar, como por ejemplo Ani. Mira, Ingrid. Perdón. ¿Sí puedo? Bueno, yo primero quería contarles un poco, yo trabajo en un instituto superior tecnológico. Los procesos de evaluación obviamente son notoriamente diferentes de que en la educación primaria y básica. Nosotros manejamos 2 tipos fundamentales de evaluación, las evaluaciones sumativas y evaluaciones formativas. Las sumativas las hacemos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y las dividimos por componente de aprendizaje, de acuerdo al reglamento del régimen académico, 3 componentes de aprendizaje: en contacto con el docente, autónomo, experimentación. Ahora, yo ahora hace algún tiempo estoy trabajando además en una escuela incipiente para nosotros, porque recién tenemos un año, en una escuela en línea que estamos desarrollando con algunas carreras, aprovechando algunos contextos que se dieron en Guayaquil. Estamos trabajando con una escuela en línea. Eso me ha servido de, no sé, de trampolín un poco para trabajar mi tesis o mi tema de tesis, lo que espero que sea mi tema de tesis doctoral.
Ahora, para mí los procesos de evaluación desde la dirección académica han sido un reto tremendísimo, tremendísimo. Primero porque tengo dos desafíos importantes. Obviamente en la modalidad en línea, todos los componentes de aprendizaje se desarrollan a través de plataformas virtuales, ¿verdad? El tiempo de dedicación en contacto con el docente es muy poco. Es de aproximadamente el 20% de las horas de clase se realizan de forma sincrónica. El resto es asincrónico. El alumno en plataforma consumiendo los recursos de aprendizaje y resolviendo las actividades de aprendizaje. Entonces, en cada curso yo tengo una densidad promedio de 50 estudiantes, porque esa es otra cosa, nosotros somos una institución privada, hay que sobrevivir. Entonces, el rector me dice, no te acepto una densidad por aula que no sea por encima, menor a 50 estudiantes por aula. Entonces, yo necesito coordinar eso. Entonces, en el aula yo tengo dos figuras, el profesor tutor, el profesor autor, y además tenemos unos asesores académicos que se encargan de hacer un seguimiento así como que a pie de obra a los estudiantes. Entonces, ese ha sido el primer desafío, el jugar entre la retención y la validación de y el logro de esos resultados de aprendizaje. Ahorita yo acabo de terminar un periodo académico, como les comentaba al inicio, estamos en matriculación, eso quiere decir que cerramos recientemente el primer periodo académico. Entonces, para nosotros, desde la coordinación académica, créanme que es un verdadero desafío, porque estamos todo el tiempo jugando entre lograr efectivamente el logro de esas competencias y resultados de aprendizaje y el cumplir con determinados porcentajes de retención que estoy obligada a cumplir. Entonces, tal vez el maestro en el aula, y yo algunas veces desde mi rol de maestra, antes no lo percibía, pero ahora, créanme que el lograr articular esas dos cosas ha sido un desafío impresionante. A eso se suma, y usted hablaba de las creencias. Mire, nosotros empezamos en marzo del año pasado. Cuando empezamos a construir la escuela en línea, importamos los profesores de la modalidad presencial. O sea, no formamos profesores porque no teníamos tiempo, ¿verdad? Teníamos que trabajar con el profesor que ya teníamos de la modalidad presencial en el propio instituto. ¿Qué es lo que nos pasó? Que ese profesor que venía de una modalidad 100% presencial, que a duras penas había trabajado en la pandemia por Zoom, esa era toda la virtualidad, la educación en línea que conocía, tenía unas creencias y unos paradigmas bien establecidos y bien enraizados. Y en los procesos de evaluación se hacía terrible el que el alumno primero entendiera, se apropiara de esos recursos de aprendizaje, se apropiara de esos conocimientos, el profesor lograr una dinámica eficiente entre el tutor y el estudiante era complicado. Porque no lográbamos que ese profesor se sacara esa camiseta de profesor de clase magistral, que ya no era, ahora es un profesor tutor que necesita tener otros roles, o sea, necesita desarrollar otras funciones. Entonces, creo que de los elementos más desafiantes durante esa adaptación del modelo de aprendizaje presencial al modelo en línea, para nosotros ha sido desafiante el proceso de evaluación o los procesos de evaluación. Y si a eso le sumamos la necesidad de sobrevivir, porque en una institución privada, lamentablemente esa es una necesidad que nosotros tenemos que plantearnos como coordinación académica, se vuelve más complicado, porque no puedo hablar, digamos, no puedo jugar con una densidad que tal vez me ayude a atender mejor las necesidades específicas de los estudiantes. Entonces, hay un montón de factores que van incidiendo de forma directa o no en los procesos de evaluación y que definitivamente hacen que ese proceso se vuelva más complicado. Ahora, ahí vos tenés, estás haciendo una descripción de tus prácticas de la enseñanza, estás agregando toda una categoría que tiene que ver con las condiciones. A mí me parece que tenés que trabajar para darle densidad a tu experiencia de prácticas de la enseñanza, trabajar con las condiciones. Y esto es algo que no debemos olvidarlo en cualquier práctica de la enseñanza. Nosotros pensamos que vamos a la escuela, hacemos la tarea, pero nos olvidamos de las condiciones
en las que estamos trabajando. Aquí hay una persona que dice, bueno, trabajar con 50 es muchísimo. Nosotros acá somos 33 y somos muchos. Y acá las condiciones determinan que yo estoy pensando en el tiempo que podría hablar Geraldine y que hay otros que quieren hablar, ¿no? Las condiciones determinan muchas de las cuestiones. Entonces lo que yo te digo, a toda esa experiencia tan interesante que estás describiendo, en esta construcción que te propongo de hacer conocimiento, ir incluyendo el tema de las condiciones. Cuando vos describís lo que pasa en esa institución, estás hablando de las condiciones. Condiciones que no solo se dan en la privada, vos decís de supervivencia, sino que se dan en la escuela pública. También hay condiciones, ¿no? Y me gusta mucho cómo usas algunas palabras, porque vos hablas de jugando en la escuela. Bueno, un académico hablando de jugando, y sin embargo, nosotros los profesores, cotidianamente estamos haciendo cosas, estamos probando, creo que vos lo ponés como un sinónimo, Claro. pero te estás animando a eso, ¿no? Y entonces acá, otro tema de paquete de las preguntas, tiene que ver con hasta qué punto nosotros no consideramos que esto es una oportunidad, que la evaluación es una oportunidad para los estudiantes de conocer algo, de comprender algo, una oportunidad que le permita moverse en el medio social, económico y político con otras categorías, pero también es una oportunidad, porque todo lo que ustedes están describiendo hasta el momento son oportunidades de aprendizaje. No voy a repetir lo que les pasó a ustedes, pero de un día para el otro, de la presencialidad pasamos a la virtualidad, y los que no estábamos en el tema tecnológico tuvimos que aprender a los ponchazos. Ahora somos todos cancheros, como decimos en Argentina, pero la adversidad, como vos decís, Ani, los desafíos, la adversidad, digo yo, nos permitió aprender muchísimo. Y eso es interesante. ¿Por qué es interesante, Geraldine? Perdóname, ya te dejo hablar. Esta cuestión, que cuando yo digo procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque un maestro que enseña al otro y que al mismo tiempo que está enseñando puede reconocer que él está aprendiendo, no, que no lo sabe todo. Entre paréntesis, cuando yo iba a la escuela primaria y secundaria, yo tengo la idea, la percepción de que mis profesores sabían todo. ¿Por qué sabían todo? Porque mis profesores tenían un manual, un libro con el que se guiaban. En historia, lástima que no hay ningún argentino, pero en historia todos estudiábamos con Ibáñez, en biología con fulano. Entonces, esos profesores sabían mucho un manual, unos textos. Esto no es lo que pasa en la actualidad. Vuelvo a la modernidad. No había otras fuentes de conocimiento para discutir la historia que enseñaba un profesor o biología. Cuando nosotros estamos enseñando en este momento, yo digo creencias, y apuesto que un montón están buscando creencias en el Google, y eso es interesantísimo, porque hay un desafío, hay un otro que está desafiándonos, y nosotros estamos aprendiendo. Y a mí esa diferencia entre el maestro, el profesor de la modernidad y el actual me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad trabajamos con desafíos tremendos. No hay certeza en nada. Con respecto, ojo, también con respecto al conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento de modo permanente va configurando nuevas propuestas, ¿no? La misma tecnología, cuando yo empecé a trabajar el sistema online, yo no conocía lo que es el GPT, ¿no? Ahora es otro desafío. Hay
todo el tiempo hay una estimulación, una motivación para el aprendizaje. Y a eso me parece que es fantástico. Perdón, Geraldine, que te hice esperar tanto, pero me parece que en esto de construir conocimiento, el que está registrando esto puede ir anotando muchas cosas para poder pensar en el ensayo que vamos a tener. Te escuchamos, Geraldine. Sí, yo quería como dentro de las cosas que hablaste al inicio, apuntar, bueno, desde las artes es muy complejo hablar de evaluación y siempre ha sido como un dilema en el contexto académico porque el arte es 100% subjetivo y puede que haya una obra de arte que tú le pongas, hablando en términos cuantitativos, que no es lo peor que puede pasar en arte, pero sí, tú le pones 5 y yo le pongo 1 y así de sencillo. Entonces, los estudiantes muchas veces tienen conflictos, sobre todo porque se generan espacios con maestros pares, entonces a veces tienen 3 maestros evaluándoles y mientras uno le dice está perfecto, otro le dice es terrible lo que acabas de presentar y cosas por el estilo. Básicamente uno lo único que puede hacer es evaluar desde la apropiación de la técnica, pero ahí hay claridad que cuando el estudiante se apropia de la técnica, no es artista sino artesano, ¿sí? Entonces ya no estoy evaluando un artista sino un artesano y que justamente ha pasado mucho en el arte que y creo que esto es bonito porque se puede aplicar en cualquier área, cuando hay estudiantes que no han podido con determinada técnica, se les cataloga como malos, pero resulta que al contrario, que es por ejemplo la manera como nace y surge la danza contemporánea, es porque Pina Bausch, por ejemplo, no pudo con el ballet. Y entonces era mala y era mal evaluada por sus maestros de ballet. Y entonces ella comienza a explorar otras formas y otras posibilidades del conocimiento y a partir de ella empiezan a nacer otras técnicas que son las que hoy en día aprenden todos los bailarines de danza contemporánea. Entonces, desde ese ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué evalúo? ¿Cómo evalúo en artes? Y otra cosa que tú mencionabas como esto de que uno sigue la secuencia como de su escuela, debo decir que en mi caso no porque yo salí muy traumatizada de mi universidad precisamente por todo lo que estoy contando. Y hay como una cultura del maltrato en el entorno artístico. No sé si han visto una película que se llama Whiplash, se las recomiendo. Sí, sí. Una película que muestra el entorno de maltrato que hay alrededor de la pedagogía artística y cómo muchos artistas dejan de serlo por causa de la mala pedagogía de los artistas ególatras, porque también se mueve mucho el tema del ego, entonces el maestro evalúa desde su ego y no desde su lógica pedagógica, porque de hecho no la tiene. Sin Sí, embargo, mucha competencia había también ahí. Exactamente, y entonces, por ejemplo, para un maestro, a veces es muy, digamos, su ego cuando encuentra un actor, un artista, un estudiante brillante, le cuesta trabajo reconocer incluso que ese artista puede hacer las cosas mejor que él, ¿cierto? Bien, Entonces el ego cae ahí. Y termino diciendo que, bueno, yo me inclino mucho como por más, o sea, voy en contra de toda esta lógica del maltrato y he tratado, y por eso estoy acá, como tratando de aprender lo pedagógico y llevando las cosas desde el afecto. Y pienso mucho en Rowan Atkinson, que hay muchos otros ejemplos, pero cómo él siendo tartamudo y fue rechazado por muchas escuelas, por muchos directores, pero hoy en día pues todos lo conocemos como el gran Mr. Bean, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos categorizar o evaluar a una persona por sus condiciones cuando realmente si vamos al fondo, esa persona tiene un potencial grandísimo y este es un gran ejemplo. Cuando uno lee la biografía de Rowan Atkinson, es muy bello encontrarse con eso y hay muchos ejemplos más. Y ya. Bien. Bueno, acá, ¿qué es lo que trae Geraldine? Me trae un tema que voy a adelantar, pero fíjense cómo incluye en esta construcción de conocimiento que estamos armando en este momento, una categoría que es el tema de ciertos valores. Tenemos que pensarnos como pregunta muy grande si es posible ser objetivo cuando uno evalúa. Si yo veo a Juancito, que se parece mucho, mucho Juancito a mi hijo, y lo veo a Leonardito, que es un chico tremendo, que se porta mal, o en el área de los adultos, persona que en la clase te discute todo, o no te sigue, y el otro que te sigue,
Veamos cuán objetivo podemos ser. Ahí se ponen en juego muchos valores que Geraldine pone. No, no me voy a meter en el tema, pero cuidado porque es interesantísimo. Y otro tema que tiene que ver con el respeto por el otro o la no discriminación, ¿no? El tema de ciertas características, subjetividad en evaluación, muy bien. El tema de la no discriminación que tanto se pregona, pero que en realidad hay discriminación en ciertas áreas. Pongo alguna, a ver si salta algún profesor de educación física, ¿no? Que en las clases siempre se elige a los mejores, o qué pasa con los que tienen menos destrezas en la cuestión física, ¿no? Pensemos y pongámosla en este conjunto de problemáticas que es las que nosotros queremos incluir. Ya te doy la palabra, Manuel. Solo quiero introducir una cosa para que anoten en otra problemática. Y yo les pregunto, ¿qué clase de conocimiento tenemos en el campo educativo? Esta es una pregunta del orden de lo epistemológico. Y ahora me voy a meter con ese tema. ¿Qué clase de conocimiento tenemos en el campo educativo? Porque veníamos hablando supuestamente de las prácticas, veníamos hablando de disciplinas en general, pero Geraldine vino y metió la pata y se metió con el arte. ¿Qué tipo de conocimiento es el arte? Ese es un tema. Ahora, ¿cómo se obtiene el conocimiento para incluirlo en el campo educativo? ¿De dónde se saca? Y la tercera, que es la más importante, con que vamos a trabajar en profundidad ahora, es qué tipo de justificación epistemológica tiene. Porque acá hay una cosa, no es lo mismo lo que plantea Sandra en la enseñanza que desarrolla con lo que planteó Geraldine, porque ambas enseñan, ambas desarrollan procesos de enseñanza y de aprendizaje, ambas evalúan, pero el conocimiento es distinto porque tienen distintos enfoques epistemológicos. Dejo hasta ahí, lo desarrollo después de la pregunta de Manuel. Y les agradezco a todos los que están preguntando. Dale, Manuel. ¿No me vas a mostrar la cara, Manuel? Por favor, te lo pido. Lo voy a intentar ya en la próxima, profe, pero muchas gracias. Cuando Geraldine habla sobre el maltrato y sobre las maneras de subjetividad, acá es donde es importante y se incluye el término la didáctica. En otras áreas del conocimiento, por esa preocupación del aprendizaje, surge la didáctica y vuelve responsable al docente de su actuar frente al aprendizaje del otro. Evidentemente, pues Geraldine comenta, y en las artes de esa manera, que el hecho de que no esté la pedagogía de por medio, que es lo que está intentando hacer ella, es que precisamente esa didáctica no está aclarada para ese tipo de aprendizaje, por un lado. Respecto a la pregunta de que en la clase del conocimiento en el campo educativo, ese conocimiento es el conocimiento humano, pero tiene una variedad que es el profesionalismo a través de la docencia. En la transposición didáctica, yo no cambio qué es el número, yo no cambio qué es la sociedad. Yo pienso a través de mi didáctica y de mi enseñanza cómo puedo encontrar la manera que comprenda eso mi estudiante. Pero no es distinto, ni es menos complejo. Yo soy el encargado y por eso me paro en la enseñanza como responsable de mis acciones y me quito ese peso de encima y el peso al estudiante, que es lo que se presenta en otras áreas, sobre todo en la universidad y como decía la profesora Geraldine. A veces el culpable es el estudiante, él es el que no entiende, es el que no hace, él es el que no todo. La pregunta es, ¿y yo qué es lo que estoy dejando de hacer? Entonces ahí viene a colación la didáctica que me parece supremamente importante en el tema que estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Entonces, agregaste a esta construcción que estamos haciendo todos juntos el tema del profesionalismo, ¿no? Del conocimiento humano. Porque siempre hay que pensar que el que enseña es alguien que porta una trayectoria. Cuando hablamos de
de trayectoria educativa, estamos dándole lugar a los distintos momentos de la formación que fue cumpliendo una persona para un logro determinado. Sí, Julio, te escucho, porque si no me voy a meter en otro tema y no te voy a dar lugar. Gracias. No, básicamente, escuchando los comentarios de todas y todos, voy a una cuestión un poco más profunda. ¿Por qué es necesario evaluar? Porque es realmente, se puede evaluar el conocimiento adquirido por una persona y calificarlo, porque en definitiva lo que hacemos es calificar, y ahí un poco con la calificación viene lo que decía Geraldine, esa pedagogía del maltrato, ¿cierto? De tener que asignarle la responsabilidad en definitiva al que aprende de la nota o la calificación que va a tener respecto a un determinado tiempo, donde nosotros, ¿cierto?, somos los encargados de entregar ciertas orientaciones, no digo solo enseñar, porque se puede enseñar en todos los contextos y no solamente en el contexto de institución escolar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, y yo lo veo y concuerdo con Sandra, en que en el nivel preescolar los niños son, como se dice, de colores, y llegan a primero básico y se vuelven grises. Y además le asignamos esta situación de cargar con la responsabilidad de que ellos tienen que llegar y alcanzar una meta, porque le ponemos además ese contexto de competencia a la evaluación, ¿cierto? Y imagínense lo que significa para un niño de primero básico, que ama a sus padres, que lo más grande en el mundo son sus padres y no alcanza la meta que sus padres están esperando. La frustración y le rompe la expectativa, y eso lo estamos haciendo desde la escuela. Entonces, respecto a poder no cargar esta evaluación con esa negatividad, con ese halo de aprobación o desaprobación que la escuela le da a la evaluación. En definitiva, yo creo que nadie estaría preocupado de la nota si el aprendizaje fuera un placer y que quienes están supuestamente al frente para enseñar disfrutaran, jugaran, entregaran esto de una manera entretenida, ¿cierto? Me cuelgo de lo que vimos en el seminario pasado, la pedagogía del entretenimiento, y un poco asignarle esas características, porque claramente tenemos la necesidad de ir calificando. Por último, decir, por ejemplo, acá, al final la necesidad de evaluar, ¿cierto?, de entregar un resultado, muchas veces nos pilla, ¿cierto?, viendo que será lo mismo. Por ejemplo, acá en Chile la nota 7 es la máxima, y tenemos un niño que sacó un 7, un 6, un 5, un 4, y tenemos otro que sacó un 4, un 5, un 6, un 7. Cuando yo promedio eso me va a dar el mismo número. Ambos van a tener la misma nota, pero estamos claros si fue realmente igual la adquisición de esa nota, porque uno fue de menos a más, o sea, pudo haber un desarrollo ahí, ¿cierto?, que fue ganando, y el otro se fue quedando porque fue bajando. Entonces, ojo con la evaluación, yo creo que es un tema necesario, pero también tenemos que quitarle ese halo de castigo, de maltrato y de competencia, que bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Ahí, Julio, de lo que estás hablando vos, cuando te preguntás por qué la necesidad de evaluar, te fuiste directamente a caracterizar qué es un proceso. Cuando vos haces toda esa secuenciación, hay alguien que tiene, Janina me parece, el micrófono abierto, ¿me está... ¿Sí? Te fuiste a caracterizar la idea de proceso, que me parece interesante, ¿no? Todos sabemos que es un proceso, pero vos lo describiste bien cuando fuiste marcando esas secuencias y esos distintos momentos, ¿no? Y pusiste una palabra que es resultado, que es muy negativa, pero sin embargo,
¿Qué pasa? Que en realidad la expectativa institucional siempre tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Y hay muchas cosas que se hacen más allá del resultado. Entonces, me parece que en ese proceso que vos caracterizaste están condensadas muchas de las cuestiones que nosotros trabajamos cotidianamente en la evaluación. Dale, muchas gracias, Julio. Me parece que quería hablar Marcela ahora, ¿no? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí. Profe, No era en te relación... veo, no te veo, Ah, eso sí. ya la aprendo. Es que me da pena. ¿Por qué te da pena? Mirá No qué sé. linda que sos. Dale, ¿qué más? Gracias, profe. No, es en relación a la evaluación, cómo ha sido utilizada como un instrumento para controlar. Soy maestra de primaria y durante muchos años, pues como que he percibido que los niños tienen temor frente a la palabra evaluación final, preparar cuestionarios para el final. Pero entonces, durante la pandemia, descubrí un instrumento que es una página que se llama WordWall, que me permite hacer evaluaciones interactivas. Entonces, estas evaluaciones se volvieron mucho más dinámicas y divertidas. Y o sea, lo que ahora hago es crear grupos de WhatsApp con los padres, comparto los enlaces, allí los niños practican y así ya vienen más seguros a la evaluación. Entonces, es como el concepto que se le ha dado a la evaluación y cómo desde primaria yo lo puedo transformar para que ellos no lo vean como un mecanismo, el terror, pues, sino como una posibilidad de que ellos mismos se den cuenta, no, es que estoy trabajando las tablas, entonces las tablas de multiplicar. Entonces, si los niños, por ejemplo, le tienen tanta dificultad a la memorización, el juego, porque como es la plataforma les permite jugar, entonces como la motivación pues para que ellos aprendan y darse cuenta, no, es que todavía no me sé la tabla del 6, me la voy a aprender y fortalecer, por ejemplo, esos procesos de memorización. Era eso, profe. Gracias. Genial lo que decís, Marcela, tan joven y tan creativa, ¿no? Qué interesante lo que decís. Tratá de contar esa experiencia a la luz de todo lo que estamos, de todos los conceptos que están saliendo acá, de todo este debate. Porque hay una cosa que quiero introducir, ¿no? El qué, que sería el contenido, ¿no? Y el cómo aprendan los estudiantes depende en gran medida de cómo creen ellos que se los va a evaluar. Las prácticas de evaluación deben mandar siempre unas señales correctas, ¿no? De qué es lo que vas a evaluar. Entonces, eso es sumamente interesante, porque en la modernidad el tema de la evaluación se vivía como una amenaza. Yo voy hacia atrás a la modernidad para comparar. Ahora los profesores no hacen estas cuestiones, pero sí, esto está estudiado en la teoría del currículum, que hay una cuestión muy relacionada con una percepción. Uno manda señales. Bueno, este tema, miren, este tema va a aparecer seguramente en el final, ¿no? Uno dice, ¿qué temas son más? Este tema es muy importante para que ustedes lo estudien. Entonces, hay en las prácticas de la enseñanza, Sandra, señales acerca de cómo se evalúa. Uno, en cualquier nivel, va mandando señales. Miren, a mí me parece sumamente importante este tema para la formación. Miren, bueno, esto se los digo, pero bueno, no es lo central, ¿no? Hay cosas que uno va determinando. Como este es un seminario doctoral, acá el acento está puesto en los niveles de discusión, en todo lo que está apareciendo en este diálogo con el desencadenante que yo voy metiendo, y todo aquello que ustedes están aportando, que forma parte de los saberes que tienen. No van a encontrar nada en este seminario que sea inédito. Todos ustedes lo aplican, todos ustedes lo conocen. El tema acá pasa por otro lado,
por trabajar estos temas nodales de nuestras prácticas y utilizarlas como herramientas en esta etapa de transición que estamos viviendo de la escuela tradicional a una escuela, una dinámica distinta, debido al avance científico y tecnológico, debido a las nuevas herramientas. Pero desde ya, que aunque vamos a trabajar particularmente esas herramientas, hay algo que tiene que ver con el enfoque epistemológico que no va a cambiar en ningún punto las características del contenido que se va a utilizar. ¿Sí? Vuelvo entonces. La evaluación adquiere distintas características según sea el objeto de conocimiento. Las disciplinas que nosotros enseñamos tienen distintos enfoques epistemológicos. ¿Hay alguien que quiera hablar? Edwin, es muy urgente, te doy la palabra. No, tranquila, si quieres, siga, continúe. ¿Es cortito, es cortito, es cortito? Sí, señora, más o menos. Más o menos. A ver, para que yo pueda trabajar la epistemología, sí. Okay. Bueno, alguna vez un profesor en la universidad nos estaba hablando de evaluación y decía algo que es saber en todo momento, casi en todo momento, idealmente, cómo van los estudiantes o cada estudiante en su proceso de aprendizaje, digamos. Y eso se da cuenta uno también, digamos, en las evaluaciones escritas, etcétera, pero también cómo uno está viendo cada estudiante, cómo se desempeña, qué preguntas hace, qué es lo que hace en el salón, cuando habla con sus compañeros, digamos, qué está diciendo, y digamos, ahí vamos con lo que dice la profesora en el sentido de qué se está evaluando y cómo. Ese qué y cómo hace referencia, yo me imagino, a esa construcción de ese conocimiento, porque, digamos, deben haber facetas, y el qué es ese conocimiento que se construye, me imagino, al final, digamos, en un proceso que pues nunca termina en términos de esa conceptualización. Entonces, si uno sabe, por ejemplo, en matemáticas, ese proceso de construcción de un concepto, pues también puede identificar el estudiante cómo, en qué momento va en esa construcción. Más o menos eso es lo que quería decir. Entonces, esa idea me parece interesante porque, digamos, da cuenta de todo lo que hace y de todo lo que los docentes ven cuando están en el aula de clase. ¿Cómo es tu nombre? La E de... Edwin, Puerto. Edwin, quería decirte lo siguiente. Está perfecto lo que estás diciendo. Hay el qué, cuando nosotros hablamos de evaluación, es lo que voy a enseñar. El cómo es la estrategia con la que voy a enseñar. Y allí me das el pie para poder pensar en el enfoque. No existe una evaluación en general para todos los contenidos, porque todos los contenidos que nosotros enseñamos tienen distintos enfoques epistemológicos. Acá me dice, la evaluación debe ser permanente. Lógicamente, pero me voy a referir a otra cuestión. Hay un enfoque epistemológico que deviene de una construcción de conocimiento devenida del positivismo, etapa en la historia que tiene que ver con el conocimiento antes y después de la Revolución Industrial. Todo aquello que sucede después de la Revolución Industrial configura una construcción de disciplinas que se conocen a partir del positivismo. Ese enfoque es un enfoque empírico, analítico, y es el que permitió construir las ciencias duras, la ciencia, la física, la química, aquellas disciplinas
que requirieron de la observación, del control, de la experimentación para obtener resultados. Piensen ustedes en todos los avances científicos que tuvimos en la modernidad, todos nuestros avances sociales, económicos, políticos y culturales devienen de esos avances científicos y tecnológicos. Esos avances científicos y tecnológicos se construyeron a través del armado de disciplinas, como las que recién mencioné y otras más, denominadas esas disciplinas de ciencias duras, que requieren un método de análisis que es el enfoque empírico-analítico. Ese es el enfoque que deviene de toda esa etapa denominada positivismo. Allí la matemática, la física, la química, piensen ustedes en todos los emprendimientos, en todos aquellos descubrimientos que requirieron medir, establecer relaciones causales entre las variables, explicar los fenómenos que sucedían, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver con los fenómenos de la realidad. Ese tipo de disciplinas requirió un modo de investigación que se denomina cuantitativo. Cuantitativo porque toda la información es cuantificable, es medible, es medible, es controlable, es observable. Experimento, observación, análisis de los resultados. Ese es el enfoque empírico, analítico del positivismo, es lo que permite pensar en una realidad, en, digamos, una cuestión objetiva como realidad externa al sujeto. Es algo que uno puede medir y cuantificar. En este momento comencé a hablar de paradigmas. Caractericé el paradigma predominante en la modernidad, que es el paradigma que trabaja esas ciencias duras, que tiene que ver con muchas de las características de los sistemas educativos de la modernidad. Sin embargo, hay otro paradigma, hay un paradigma que tiene un enfoque analítico, empírico-analítico del positivismo, pero también hay otro enfoque que tiene que ver, que se denomina hermenéutico e interpretativo, que es aquel enfoque que utilizamos para observar los fenómenos sociales. Ustedes dicen, ¿para qué está metiéndose en esta cuestión? Porque tiene que ver con la evaluación. No se puede evaluar una cuestión como Geraldine evalúa, que tiene que ver con la creatividad, con la emotividad, que evaluar un problema de física. ¿Por qué? Porque pertenecen a paradigmas diferentes. ¿Se entiende? Hay un paradigma que es medible, cuantificable, que es observable y que, gracias a Dios, es así. El arquitecto, el ingeniero que hace un puente, controla variables de exactitud, ¿no? Observa ciertas variables para obtener un resultado. Pongo el ejemplo de un puente, cualquier fenómeno, las ciencias naturales, un médico, ¿sí? Cuando no tenemos ningún médico en la sala, ¿no? Pero un médico es formado a partir de ese enfoque, en ese paradigma. Un arquitecto, un ingeniero. ¿Estamos? Entonces, pensemos la necesidad de ubicar el enfoque. Sin embargo, hay otro enfoque metodológico basado en la fenomenología interpretativa, que es aquel que se utiliza para observar los fenómenos sociales. Cuando Sandra, si tuviese que analizar las características de los jóvenes, las jóvenes que van a estudiar
formación inicial debería utilizar un enfoque hermenéutico interpretativo para ver por qué deciden estudiar nivel inicial, por qué abandonan el nivel inicial, pero no podría cuantificar los fenómenos como lo hace el ingeniero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay hechos o fenómenos que son independientes del sujeto, por lo tanto, no es necesario solo describirlos, hay que comprenderlos, hay que comprenderlos. Entonces, señoras, señoritas, señores, no es lo mismo evaluar matemáticas que evaluar historia. Entonces, esa cuestión de utilizar el paradigma, lo tenemos que tener muy presente a la hora de pensar, en cualquier nivel. La maestra del nivel inicial también. Una cosa es evaluar a los niños cuando están trabajando con un tipo de materia que cuando están contando un cuento. Y lo mismo en cualquier área. Entonces, la investigación cualitativa investiga, utiliza información de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque quiere comprender un fenómeno. Cuando enseñamos historia, lo que queremos es que el estudiante comprenda el fenómeno. La historia, por lo menos en Argentina, en la modernidad, no ahora, se enseñaba memorísticamente, ¿no? Se pensaba que era importante la fecha, los lugares, y a veces uno no comprendía lo que estaba pasando en el proceso por repetir, por memorizar, según el estándar del momento. Entonces, me parece que allí tendríamos que pensar en que la evaluación, además de todo lo que estuvimos caracterizando, tiene que fijar la mirada en las características epistemológicas del objeto de estudio. Hay un enfoque empírico, crítico, que tiene que, un empírico analítico, que es del positivismo, hay un enfoque hermenéutico e interpretativo, ¿no? Son dos enfoques con los cuales nosotros tenemos que analizar las propuestas de evaluación, ¿no? El profesor que tiene en materias, que tiene un enfoque empírico-analítico, utilizará un tipo de herramientas de evaluación, y aquel que trabaje con las ciencias sociales trabajará con otro. Pero yo tengo que poder interpretar, tengo que poder fundamentar estas cuestiones. Hay otro enfoque, ¿no?, que tiene que ver con otras pedagogías críticas que no las vamos a poner, para que no piensen que hay solo dos paradigmas, hay un tercer paradigma, pero que como no remite a la investigación científica no lo vamos a incorporar, pero eso seguramente cuando vean pedagogía lo pueden ver. Entonces, para ir configurando esta construcción de conocimiento en la que estamos, más allá de lo que estuvimos viendo, tenemos que pensar que yo no evalúo en el aire, sino que evalúo a partir del enfoque epistemológico de la disciplina que yo enseño. ¿Cómo podría yo evaluar algo de didáctica desde un enfoque empírico-analítico? Bueno, sí, podría hacer una prueba, una multiple choice, ¿no? Muchos docentes lo hacen. Pero, ¿qué es lo que debemos pensar nosotros cuando estamos desarrollando nuestro proceso de planificación? Y acá vuelvo un poquitito para atrás. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por favor, digo, procesos de enseñanza y de aprendizaje. No es que yo enseño, yo no me levanto a la mañana y enseño estando sola en mi casa. Para que yo enseñe, tiene que haber un destinatario. Ahora, digo procesos de enseñanza y de aprendizaje porque la meta siempre es que el otro aprenda, para eso enseñamos. Ahora, todo esto que se sucede
en el ámbito de la práctica, cuando uno está dando clase, tiene una pretarea en el momento en el que el profesor planifica. Y acá sí tenemos que poner... La planificación se considera como, muchos docentes la entienden como un hecho solamente burocrático. Sin embargo, es el momento más interesante de previsión de las acciones que tiene un profesor. Solamente es previsión, porque todo lo que yo planifico me puede salir mal, pero yo tengo que tener una organización, tengo que tener algo previsto para trabajar con los estudiantes. En ese momento de previsión es cuando yo tengo que poner el acento en las características epistemológicas de la disciplina que yo estoy enseñando. Yo no puedo enseñar algo desde un enfoque hermenéutico, interpretativo, que requiere la comprensión y poner una prueba que diga verdadero o falso. ¿Entienden? No sé si me están siguiendo en esta aventura de llevarlos a los paradigmas. Necesito un poquito de feedback. ¿Se entiende? Sí, claro. profe. ¿Se entiende? Sí, señora. A ver, vamos a ponerle palabras a esto. Me gustaría que alguien de un enfoque empírico-analítico diera 2 rasgos o 3 de su disciplina, y alguien que trabaja con una disciplina en el marco de lo hermenéutico interpretativo caracterice 2 o 3 cosas de su disciplina. Háganme el favor. Profe, Profe, Manuel López buenos otra días. vez. Antes de proponer esa parte, quisiera decir que cuando usted comenta el enfoque epistemológico de lo que enseño, por eso la importancia, lo tenía en el chat, de la taxonomía. En los currículos se ve que cuando yo hago el proceso de cómo aprende la persona, también vuelvo a pensar que se aprende de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, dicen, es que la taxonomía de Bloom la más adecuada y todos utilizamos los verbos y todos hacen todas sus planeaciones a partir de esa manera, sabiendo que debe ser a partir de la misma, de lo que yo enseño. En el caso, yo soy profesor de matemáticas y tengo constantemente esos problemas. ¿En qué sentido? Que llegan y aparece el PEI, el plan educativo institucional, donde aparece que el enfoque es tal para todas las asignaturas. En muchas nadie tiene en cuenta la taxonomía, pero en los que aparece dice taxonomía de Bloom para todas las asignaturas y se asuma que así se aprende todo y así se determina todo. Y no respondo la pregunta que hizo usted porque es un proceso de construcción, Manuel. y dejo a otras personas. Gracias. A ver, está Eduardo y después Carla. A ver si pueden dar respuesta. Carla estaba primero. Después Dale, Carla. Vamos, Profe, Carla. colegas, buenos días. Profe, yo en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Yo Bueno, enseño... Carla, entonces ya tienes aprobado el seminario. Son mi mejor alumna. Ya, yo enseño biología y química y en realidad dentro de la pedagogía yo sí necesito generar en mis estudiantes procesos cognitivos de orden inferior. Es decir, yo sí necesito que ellos aprendan de una rama dentro de la biología, es la anatomía. Entonces yo sí necesito que ellos repitan lo que yo enseño porque ellos necesitan saber exactamente por dónde pasa una arteria. Necesitan saber de forma memorística el trayecto de la arteria, ¿no es cierto?, sus relaciones. Porque yo formo médicos, también doy clases en pedagogía, entonces obviamente es un enfoque completamente diferente, pero mi evaluación y mi pedagogía va desde la posición epistemológica del positivismo. Entonces yo para la evaluación obviamente utilizo pruebas sumativas, cuestionarios abiertos, porque yo necesito generar eso en mis estudiantes. Yo no, a ver, un médico no puede ser muy poético, muy reflexivo, un médico tiene que ser tácito, tiene que ser exacto. Entonces eso es lo que quería comentar, profe. Totalmente Entonces, de acuerdo Carla, con usted. Excelente, Carla, porque vos te ubicás en un paradigma de la investigación científica y tu planificación es coherente con ese paradigma. Pero yo necesito esa fundamentación al hablar de evaluación. Muchas gracias, perfecto.
A ver, Eduardo. Edgardo. Ah, perdón, Edgar. No la pego hoy con los nombres, es un desastre. Bueno, de pronto para hablar un poco de, o sea, en cuanto al paradigma empírico-analítico, pues se pueden hacer pruebas objetivas. Pruebas de selección múltiple con única respuesta, que la respuesta es una sola. Y así estamos evaluando en el marco de ese paradigma. Ahora, si queremos de pronto uno más interpretativo, se hacen preguntas abiertas donde el estudiante... Pero yo quiero saber tu práctica, ¿eh? ¿Vos desde qué paradigma evaluás? Bueno, yo soy docente de lenguaje. Y, entonces, ¿vos trabajás con qué paradigma? Bueno, con el paradigma, digamos, hermenéutico interpretativo, podríamos señalarlo así. Y aunque aquí hay unos lineamientos generales para los docentes que establece el Ministerio de Educación Nacional. Bien. Y dentro de ese paradigma, eso trabajar en mi tesis doctoral, hay un enfoque que es mirar la escritura como proceso. Bueno, perfecto. Y en ese ámbito, pues, se evalúa el proceso, cómo el estudiante está en ese proceso de preescritura, cómo planea su escritura en ese proceso de escritura y en ese proceso de reescritura o de edición. Así que se evalúa paso por paso. Bueno, entonces tu paradigma es hermenéutico interpretativo. El área disciplinar tuya abreva en ese enfoque, distinto al de Carla. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Y vos, Sandra, qué nos querías comentar? Bueno, yo, como comentaba, trabajo en formación inicial docente y específicamente en el área de didáctica del lenguaje, desde un paradigma hermenéutico interpretativo. Y, por ejemplo, utilizo bastante lo que es la evaluación durante el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, las estudiantes generan en situaciones de talleres, por ejemplo, donde deben poder generar una experiencia de aprendizaje en función a ciertas características de niños y niñas que ellas están visitando en instancias de práctica, y aplico rúbricas para evaluar. Y en las pruebas, por ejemplo, las pruebas generalmente son situaciones de aula, donde las estudiantes deben reflexionar a partir de esas situaciones y generar respuestas en función a esa situación particular. Tu paradigma no va a ser cuantitativo. No. No, va a ser de paradigma. Muy bien. Ahora tengo un problema epistemológico. No sé si sigue Ani o Lina. Creo que Ani. Lina estaba primero. Lina Dale. creo que estaba primero. Buenos días, doctora. Ay, Lina, tu cara. Ahí estamos. Vamos. Buenos días, doctora. Buenos días, colega. Bueno, profe, mi evaluación se transformó un poco, pues yo soy profe de mecánica industrial. Entonces la manipulación de máquinas, de tornos, enseñan a hacer tornillos, engranajes, entonces todo conspira con la práctica, ¿me hago entender? Entonces, cuando estuvimos en pandemia, eran evaluaciones cognitivas porque pues nadie tiene un torno en la casa y nadie pide de cumpleaños un torno para hacer tornillos y demás. Pero cuando pasamos... Era más bien figurativa, no cognitiva. Siempre el aprendizaje es cognitivo, ¿eh? De igual manera se presenta una evaluación escrita, pero prácticamente lo que se escribe es todo lo que se realiza en la práctica. No tiene que ser tanto enfocado a la memoria, sino a la solución que le presenta el estudiante a la hora de elaborar su práctica. Entonces quiere decir que pueden haber 20 exámenes diferentes, pero bien realizados, ya que todos pueden llegar al mismo objetivo desde diferentes procesos de mecanizados. Acá lo que tenés que identificar vos es tu objeto de enseñanza, Lina. No importa lo que vos hagas con tu objeto de enseñanza tiene que ver con lo cuantitativo o con lo cualitativo, para poder sacar los rasgos de la disciplina que vas a evaluar. Y lo que hiciste estuvo perfecto, es lo que pudimos hacer todos
en la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Lina. Vale, A ver, muchas Ani. Yo la verdad es que estoy un poquito hecha lío con las dos categorías, porque por ejemplo en una materia como emprendimiento, nosotros en el instituto tenemos, nuestros dominios académicos son empresariales sobre todo. Entonces por ejemplo en una materia como emprendimiento en la que se ven criterios cuantitativos, objetivos, porque el alumno tiene que saber hacer un estado financiero y tiene que saber hacer un análisis de la factibilidad económica y financiera de un proyecto, pero también tiene que saber cuál es el perfil de su cliente, tiene que construir una propuesta de valor coherente con las necesidades de su cliente. Entonces también se convierte en un tema cualitativo. Excelente, Ani, porque producís, en las investigaciones hay momentos en los que los procesos son cuantitativos y otros cualitativos. Una tesis también puede ser mixta. Ahí, por las características de tu materia, vos trabajás en la empresa, pero trabajás con personas. Y básicamente lo que vos evaluás son los criterios, las decisiones que toman esas personas cuando enfrentan determinado tipo de problemas. Ahí también, otro de los aspectos que vamos a trabajar más, que tiene que ver con eso. La evaluación siempre tiene que ver con una decisión que uno toma en torno a un objeto. Ese tema de la decisión es el que vos estás evaluando. Distinto es al objeto. Cuando Carla dice, yo enseño ciencias biológicas, su objeto es uno. Ahora, el tuyo es mixto en cuanto a la observación de los fenómenos, pero en realidad son cuestiones sociales, no es armar un puente, sino es una combinatoria de ambas. Voy rapidito porque tengo muchas manitos levantadas, cosa que es un éxito absoluto. A ver, Julio, no sé si... Sí, bueno, lo que me queda súper claro y agradezco porque ha sido muy esclarecedor. Siempre la evaluación es un proceso, una parte de la educación, ¿cierto? Que es compleja. Y aquí se ha simplificado de manera tal, porque creo que este paradigma empírico-analítico con el hermenéutico-interpretativo no son excluyentes entre sí. No son excluyentes siempre y cuando, ¿cierto?, tengamos claro en lo que yo estoy, y agradezco poder tener esta luz, ¿cierto?, el objeto al cual nosotros vamos a apuntar, qué es lo que queremos ver de ahí. Me queda claro que Carla, por ejemplo, en sus ciencias médicas no puede evaluar desde un tema hermenéutico interpretativo porque la arteria está ahí, no está en otra parte, y aunque queramos que esté en otra parte, no va a estar. Entonces, excepto que Carla diga, ¿qué voluntad pone este alumno para estudiar? Pero está evaluando otra cosa. Exacto. Entonces, también quizás en el área artística de Geraldine, que es el teatro, la actuación, quizás no es tan rígida la evaluación desde un tema tan empírico y analítico propiamente tal. La obra la va a tener que aprender y los textos se tienen que aprender y las líneas, ¿cierto? Y los movimientos, etcétera. Pero ahí me queda claro que también el nivel en el cual estamos evaluando nosotros va a tener que propender a ambos tipos de paradigma evaluativo, siempre y cuando respondamos a lo que queremos comprobar que se está aprendiendo y cuál es lo que queremos que en definitiva adquiera nuestro estudiante. Eso, gracias. Bueno, y hay una cosa que me gustaría que ustedes observen. Yo hablé de construcción de conocimiento. De no haber sido por la participación de cada uno de ustedes, no hubiésemos amasado toda esta cuestión. Fue surgiendo en la dinámica y en la interacción. Los ejemplos de ustedes, las preguntas, permitieron esta construcción, ¿no? Estamos construyendo conocimiento juntos y desde ya les dije, no hay nada definitivo. Lo único definitivo que hay en Chile, en Colombia, en Cuba y en Argentina son los diseños curriculares, lo único prescriptivo. Pero lo que sucede en las aulas, en cada uno de los niveles, tiene que ver con otras cuestiones.
Yo ahora voy a poner una pausita porque les quiero comentar la dinámica para la próxima clase, porque no me quiero pasar del tiempo. Quiero que empecemos a las 10 y terminemos 12:30. Yo hablo de Argentina. Que cumplamos el tiempo para que ustedes no se sientan defraudados con esto. Pero claro, como una maestra de ciruela que soy, maestra de ciruela en Argentina le llamamos al estereotipo de la maestra. ¿Qué maestra de ciruela sos? Bueno, necesito lo siguiente. En esta sala hay 32 personas, que no sé si Eduardo está incluido en las 32, si no serían 31 personas, estudiantes, profesores. En el próximo encuentro vamos a organizar grupos de 4 o de 5. Alguien que me diga cuál sería un número más adecuado. 4 o 5 son 6 por 5, 30, 5, 6. ¿Qué les parece? ¿Alguien de matemática que me ayude? 4 está bien, profe. 4 está bien. Vamos a organizar ya ahora grupos. Lo interesante sería que los grupos fueran heterogéneos. Heterogéneos en cuanto uno joven, uno más grande, un chileno, un colombiano, heterogéneos, que no se conozcan tanto para que sea más rico. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La verdad que ustedes me ayudan, pero el próximo encuentro vamos a venir con trabajos que surjan de 4 personas que van a trabajar juntas. La consigna es la siguiente. Lo lamento mucho, pero tengo que dar consignas porque para avanzar necesitamos revisar algunas cuestiones. La primera cuestión es que si quedó claro esto, ¿no? El próximo encuentro no sé cómo van a ser, si ahora lo podemos probar, pero les voy diciendo las consignas. Pero para la próxima se agrupan de a 4, que después Manuel o alguien que tenga ganas que sepa de tecnología agrupamos. Necesitamos que cada uno, primero hay un trabajo individual. Pongo un ejemplo con Julio porque es el que tengo acá más cerquita. Julio va a mirar su diseño curricular del nivel superior. ¿Trabajás en el nivel superior o secundario, Julio? Trabajo en nivel superior, en Listo, universidad. superior. Sí. Superior, universo. Entonces Julio dice, para el trabajo la próxima voy a agarrar el diseño curricular, el documento curricular del área de la disciplina que yo investigo. Imagino que Julio, ¿de qué profesor de qué sos? Educación especial, diferencial. Hay un diseño curricular, un marco teórico. Se trabaja con los planes y programas y con el diseño curricular de cada uno de los niveles donde uno está Excelente. apoyando. Así lo mismo en cada país. La próxima, no vamos a hablar de lo que se hace en Argentina, vamos a hablar de lo que se hace de las prescripciones. ¿Qué necesito que busque Julio en el diseño curricular? El concepto de enseñanza, el concepto de aprendizaje y el concepto de evaluación. ¿Por qué necesito eso? Porque a mí me parece que muchas cosas uno las hace en pos de las prácticas, como la venía haciendo. Yo tomo esta prueba, yo evalúo de esta forma. Para mí enseñar es esto, para vos, para mí aprender es esto. Quiero que cada uno revise en los documentos curriculares o en el PEI de la institución, como recién nombró alguien por acá, que pueda significar qué quieren decir estas palabras, para que en la próxima no hablemos en una nube. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Ese es un primer ejercicio. Que cada uno lo tenga para que cuando se junten, Carla, que es colombiana, y Julio, que es chileno, digan, acá es así el concepto de evaluación, acá es así. ¿No? Invento. Insisto en lo de discusión. Nosotros tenemos que trascender la cosa de leer y de copiar una idea.
La idea de Carla y de Julio tienen que ser discutidas, constatadas para poder resignificar lo que yo hago, para ver este tema de los paradigmas. Ahí, lindo problema. Carla dice, no, porque enseñar es esto, evaluar es esto. Y Julio dice, no, para la educación. Necesito que haya una discusión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese va a ser un tema de discusión. Otro tema con el que vamos a trabajar es el tema de VAR. Cada uno va a ver un video y va a trabajar un texto. En la plataforma hay textos distintos. Cada uno lee un texto de Camiglioni, pero también tienen que ver un video de Alicia Camiglioni hablando de evaluación. Me interesa muchísimo que ustedes individualmente, estoy hablando de lo que hace Julio primero, todavía no se juntó con nadie. Julio miró los diseños curriculares, los documentos curriculares, el PEI, lo que sea. Leyó a Alicia Camiglioni y vio un video, ¿no? Todo eso hasta que se juntan para hablar de estas cuestiones en un pequeño grupo. Para ver qué es lo que, digamos, les permitió asimilar y vincular con el paradigma con el que trabaja cada uno. ¿Sí? Me interesa esa asociación. Bueno, el diseño curricular para mi área dice esto. Esta autora, Alicia Camiglioni, en Argentina Alicia Camiglioni es nuestra maestra en didáctica. Es una señora grande. Vamos a trabajar distintas autoras, ¿no? Pero muy admirable. ¿Qué dice esa señora? No la traten, no quiero que piensen que tenemos que, a lo mejor podemos disentir con ella, pero me gustaría que el seminario les permita, a partir de las discusiones, pero a partir de los fundamentos de los marcos teóricos, ¿no? Alicia Camiglioni tiene un marco teórico para poder discutir. Vean la versión papel y vean un video. Saquen sus conclusiones, anoten lo importante. Saquen de lado lo que no es importante, quédense con cosas importantes, con lo que realmente no es que a mí me va a agradar, sino todo esto, yo muchas cosas de lo que dice Camiglioni ya lo sé, pero mira esto que me pareció un hallazgo, esto es relevante. Ustedes saben de evaluación, pero hay algo que los va a motivar para discutir, para pensar, para plantearnos en la próxima. ¿Sí? ¿Me siguen o es mucho lío lo que estoy haciendo? ¿Sí? Estamos, los grupos, la tarea individual que sería conectarse con los diseños curriculares, leer una bibliografía, solo un texto. De Camiglioni hay dos, elijan el de evaluación, y un video. Todo eso preparatorio para cuando ustedes se junten. En el momento que ustedes se juntan, en algún momento, ustedes verán en qué momento hacen un pequeño meet, tienen que tener como esto preparado para darle peso al intercambio. Fíjense que yo hoy me moví por unos circuitos del conocimiento y gracias a la dinámica que se estableció pudimos ir armando algo bien interesante en este grupo. Hasta ahí está, ¿no? En el momento del encuentro, el grupo va a armar un PowerPoint solo con 3, miren, 3 diapositivas, 3, no pueden ser 4, 3 diapositivas en las que con muy poco texto no vale pegar una definición de Camiglioni porque no nos sirve para nada, sino en 3 diapositivas traigan las preguntas. Miren lo que les digo, preguntas
que se hicieron preguntas relevantes que a partir de la lectura y de la discusión surgieron. Solo 3 diapositivas, pueden ser menos, no más. Pero me interesa que tengan claro que todo esto tiene que ver con la pregunta. Si no hay preguntas, no va a haber aprendizaje. Si ustedes copian lo que dice Camiglioni, esto no pasa por el aprendizaje que yo quiero lograr. Quiero que haya. Si ustedes se juntan 1 hora, 50 minutos de intercambio, de discusión, ¿no? Y 10 minutos para hacer una diapositiva que no es para llevar al congreso pedagógico. Así, sencillas preguntas o alguna idea, un hallazgo, pero traigan algo que represente al pequeño grupo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿No se entendió? Sí, sí. ¿Sí se entendió? Bueno, Sí, pero está claro, pero estaba viendo en el video, tenemos que buscarlo en YouTube, no lo encuentro en la plataforma. No, sí. Yo la verdad que antes lo ponía, pero ¿para qué lo voy a poner si ustedes se ponen y lo buscan? Sí, los materiales están garantizados, pero el video búsquenlo ustedes porque está en la web mundial. Ahora, en cuanto al armado del grupo, ¿quién sale que tenga experiencia para decir cómo lo hacemos? Para que no lleve... Profe, a través del Zoom hay una opción en que usted puede armar grupos de manera aleatoria, pone el número de integrantes y Carla, automáticamente. Es que tiene que ser el anfitrión de la reunión. De pronto, Eduardo, ¿puede? ¿Estás, Eduardo? Eduardo Romero. Se fugó Eduardo. Eduardo. Profe, en la parte de abajo del Zoom le salen 4 cuadritos chiquititos al lado de las reacciones. Usted da clic allí y le sale armar grupos y se arman aleatoriamente. Solamente le da siguiente y ya está. Bueno, pero lo que me gustaría es que lo pudiéramos hacer ahora. ¿Alguien le puede hacer una pregunta? ¿Ustedes tienen conexión con el WhatsApp de él? No. Profe, mire, si usted se para sobre el nombre de No, pero yo no lo quiero hacer, quiero que No, yo, por ejemplo, yo lo puedo hacer, pero Sí. necesito que me haga coanfitriona de la reunión para que me salga la opción. Yo lo puedo hacer, pero necesito que usted se pare encima de mi nombre, le dé clic y me ponga como coanfitriona de la reunión. Y ahí yo Pero le no, hago. yo no soy anfitriona, es Eduardo. Yo no soy ya. la que... La plataforma la maneja Eduardo. ¿Cómo podemos hacer La para profe llamar? está como coanfitriona. ¿Yo? Eduardo, No me sí, usted está como No coanfitriona. me mientas, no me mientas. No, sí. Sí está. No. Yo quiero que lo llamemos a Eduardo, que lo haga él. También podemos hacer los grupos nosotros mismos, ¿no? De pronto, en orden, yo qué sé, alfabético. Como vamos saliendo aquí, se me ocurre. No sé. A la antigüita sería, si te parece, yo voy leyendo y se asigna un número del 1 al 4 y luego se reúnen del 1 al 8 y luego se reúnen los números. Pero que la comunidad académica nunca sepa esto, por favor. No, y que la profe quiere que queden de diferentes países, entonces también tener en cuenta Eso es lo que yo Ahí queda de esa manera. Por ejemplo, yo empiezo de la siguiente manera. Digo, Dale. voy leyendo mi lista y digo, Manuel López 1, Ani Telles 2, Marcela Castillo 3, Adriana Castro 4, Ángela Fernanda 5, Ángela María 6, Carmen Estrella 7 y Carmen Estrella está repetida. Entonces, Claudio Morales 8. Ahora, Eder Serrano 1, Edgardo Cuadrado 2, Edwin Necius 3, Evaristo Rifo 4, Freddy Ávila 5, Geraldine Güeres 6, Gustavo 7, Ingrid Joana 8, Javier 1, Julio Iglesias 2, Carla Esther 3, Carlos García 4, Kellyfer Díaz 5, Lina Yankel 6, María Isabel Mantilla 7, Natalia Villavicencio 8, Oscar Zambrano 1, Ricardo González 2, Sandra Morales 3, Tania 4, Janina Piñones 5 y Yoreima 6, porque hay unos compañeros que faltan. Y ahora
Todos los que dije 1 son un grupo, todos los que dicen 2 es otro grupo, todos los que dicen 3 es otro grupo y ya. Este chico necesita, ya está aprobado. Manuel, no vengas más, ya está. Perfecto, ya tengo 2 aprobados en el seminario. Excelente. Entonces acá nos Bueno. falta mencionar para que todo nos quede claro. ¿Quiénes quedaron los unos? Si son tan amables, vamos diciendo quiénes fueron. Entonces, digamos, yo estaba Dale. con el 1. Entonces, Manuel, en el 1 está Manuel, ¿y quién más? Eder. Ángela Fernanda, buenos Eder. días. María Fernanda Angelita. y Ángela. Mirá, Eder, qué divino. Bravo, En el Eder. Igual, Oscar Zambrano, igual en el 1. Qué creativo. Muy bien. En el 2, Oscar. Perdón, en el 2, ¿quiénes son? 2, o ponen un cartelito como hace Julio Iglesias o como Yo quedé en el 12, Ricardo Cuadrado. Eduardo. Ricardo González. Ricardo. Ah, espera, es que yo estoy todavía en el listado, es por eso. Eduardo, Ricardo. ¿Y quién más? O nosotros que tenemos nuestro WhatsApp interno. Julio. Durante la semana simplemente pues decimos quiénes quedaron con cada número y ya, para que la profe no se nos preocupe ahorita. Porque ya todos saben qué número quedaron, ¿cierto? Sí. ¿Todos saben? ¿Todos los que están acá saben? ¿Sí? Sí. Sí, profe, y nosotros, como dice Manuel, tenemos un WhatsApp. Podemos registrar en el Donde WhatsApp. tenemos todo el grupo. Ahorita ya empezamos a comunicarnos por ahí y cuadramos todos los grupitos, no hay Que problema. cada cual escriba su nombre y su número y así todos sabemos quién quedó en cada uno y ya. Excelente. Entonces, el próximo encuentro venimos con esa tarea. Si sale bien, Manuel, ya te dije, no solo aprobás el seminario, sino ya la tesis. Vamos. Bueno, gente, en la próxima vamos a trabajar con mayor cantidad de elementos. Tengan en cuenta algunas de las cuestiones que estuvimos señalando. Incorporen lo que dicen los autores, pero no lo incorporen como una prescripción. Piensen siempre que nosotros tenemos que discutir lo que sabemos. Discutir con un propósito lógico, con sentido común, ¿no? Discutirlo en el buen sentido. Y estoy segura que de esas reuniones, si ustedes hacen la parte previa sola, si le dedican un tiempito a lo que tienen que hacer solo, el momento de la discusión, pongan solamente, digan, vamos a reunirnos 1 hora, y en esa hora ser muy productivos. En el próximo encuentro nos va a salir muchísimo mejor. ¿Está bien? Bueno, nos pasamos 2 minutos. Muchas gracias por toda la colaboración, la participación, y nos vemos el próximo sábado. A ustedes, muchísimas gracias.